Lo que vamos a hacer a continuación es crear el repositorio para usuario, pero antes vamos a crear un base repository que va a ser nuestra abstracción para Doctrain. Así que aquí en repository voy a crear un nuevo archivo que va a ser base repository y vamos a crearlo como una clase abstracta. Estos gitignore ya podemos eliminarlos. Y entonces aquí voy a crear el constructor. Y esto va a recibir un manager registry. Vale, que va a estar en Doctrain Common. Fijaos bien que sea este namespace porque si inyectáis otro os va a dar error. Y va a recibir una conexión. Voy a inicializar estos atributos. Y ahora voy a crear un método público que me va a permitir obtener el Entity Manager, que es el que nos va a permitir obtener el repositorio de una entidad. Y esto va a devolver Object Manager o Entity Manager. Así que lo que vamos a hacer es definir una variable que va a ser nuestro Entity Manager. Y va a ser igual a thisManagerRegistry getManager. Entonces ahora vamos a comprobar si este Entity Manager está abierto y en el caso de que lo esté lo vamos a devolver y si no vamos a resetearlo y devolver uno nuevo. Vale, y entonces ahora que ya tenemos este método, vamos a crear aquí un método que lo que nos va a permitir es que cada vez que implementemos un repositorio que extienda de este base repository, que podamos pasarle el nombre de la entidad para obtener el repositorio de esa misma entidad. Parece un poco complicado, pero lo veremos ahora con un caso de uso. Vale, lo que voy a hacer aquí es crear otro atributo. Este es privado y connection va a ser protected. Y vamos a crear otro protected object repository. Y ahora aquí vamos a decir que this object repository es igual a this getEntityManager getRepository y esto va a ser this entity class. Vale, aquí he inyectado el que no es. Vale, es este Doctrain Persistence. Y ahora voy a crear aquí un método que es uno de los que vamos a utilizar para guardar nuestras entidades. Vale, esto es lo que va a hacer es this getEntityManager persist entity y flush para guardarlo. Vamos a añadir aquí el docblock. Y con esto en principio ya tendremos creado nuestro base repository del que van a extender todos nuestros repositorios en nuestra aplicación. Vamos a crear el repositorio para usuario. Vamos a crear una clase nueva. Y como dijimos, esta clase va a extender de base repository. Tenemos que implementar el método EntityClass y ahora vamos a explicar lo que estuvimos viendo un poco en el vídeo anterior. Nosotros tenemos este base repository que es una clase abstracta que implementa ciertos métodos
y vemos que tenemos este método abstracto que es EntityClass. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que creemos un nuevo repositorio, este método lo que va a hacer es devolver la clase del repositorio que queremos. Entonces en este caso lo que voy a hacer es devolver userClass. De tal modo que cuando se cree una instancia de este user repository, esta entidad se le va a pasar aquí a este base repository. Y como podéis ver tenemos el método getRepository de EntityClass. Entonces cuando creemos una instancia de este repositorio, estaremos creando una instancia de userRepository. Vale, y esta es una forma de abstracción que nos permite tener el código bastante ordenado y que sea muy fácil de entender. Y ahora voy a crear dos métodos de momento. Uno va a ser para buscar un usuario por email y otro para guardar un usuario. Vale, tenemos este find one by email or fail y ahora veremos ese or fail qué significa. Esto va a devolver un usuario. Vale, lo que vamos a hacer es buscar un usuario por email utilizando este object repository que como vimos es este de aquí. Y en el caso de que no exista, vamos a dar una excepción de not found. Vale, y en caso de que sí que exista lo vamos a devolver. Y ahora un método para guardar usuarios. Esto va a recibir un user. Vale, y entonces ya tenemos estos dos métodos. Y por último tenemos que crear la migración para crear nuestra tabla user en nuestra base de datos. Voy a utilizar el comando para generar migraciones y vemos que ahora aquí en la carpeta migrations ya tenemos una clase. Así que en la descripción le voy a poner que crea una tabla usuario. Y ahora vamos a añadir aquí un add SQL y vamos a crear nuestra query. Va a tener un ID que va a ser char36 para nuestro unique user ID, not null primary key. Vamos a tener un name que va a tener como máximo 100 caracteres, el email igual, password y luego el created add que va a ser un datetime y lo mismo para updated add. Lo que voy a hacer es crear un índice para el email para que las búsquedas sean más rápidas y también voy a crear una clave única para que un email solo puede estar una vez en la tabla. Vale, y con esto ya tendríamos todo lo necesario para crear nuestra tabla. Y en el método down lo que vamos a hacer es crear
la lógica para eliminar esta tabla. Vale, entonces si ahora ejecutamos las migraciones, vemos que se ha ejecutado una, y ahora si refrescamos nuestra base de datos, vemos que tenemos aquí una tabla user y la tabla de migraciones de Doctrain. Vale, y en usuario tenemos el ID, nombre, email, contraseña, creado y actualizado.